Hola, buenos días, buenas tardes en realidad. Hola, buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, buenas ¿Cómo tardes. les va? Buenas. Hola. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Bueno, Hola, buenas tardes. hoy no, ¿cómo les va? No va a haber Power hoy, así que va a ser más sencillito. Vemos dos artículos, que son el 124 y el 123. A ver, hago un pequeño repaso de lo de ayer, como para ponernos de vuelta en tema. Ayer grité mucho, me decían hoy que había gritado mucho, levantó mucho la voz. No. ¿No? Bueno, la crítica No. entonces de acá. Bueno, por eso estoy más, más tranqui. A ver, ayer lo que vimos, bueno, fue el sistema, cómo está ordenado el sistema societario para sociedades constituidas en el extranjero. Básicamente se trata de entender si un agrupamiento de personas que decide constituir una sociedad en el extranjero tiene reconocimiento de nuestro derecho, ¿no? Ahí tenemos lo que hablamos, las legislaciones, los tipos de legislaciones, más permisivas, menos permisivas, las características de cada una de estas. Vimos cuáles son los modelos de reconocimiento en cuanto a la ley aplicable. Nosotros tenemos el sistema de incorporación. Vimos el tipo de actividades que puede desarrollar una sociedad extranjera en nuestro país, la caracterización de estos actos, los actos aislados, el ejercicio habitual, las diferencias entre uno y otro y las sanciones, por llamarlo de alguna manera, o las complicaciones que puedan surgir a partir de la falta de cumplimiento de los requisitos cuando se realiza un ejercicio habitual y no se cumplen con los requisitos del 118, tercer párrafo, ¿no? Eso es lo que vimos hasta el día de ayer. Hoy vamos a entrar en otro tipo de actuación societaria que ya tiene que ver con el principal objeto en nuestro país, ¿no? Que es el 124. En realidad el 124, yo no sé si en su momento cuando vieron sociedades no, cuando vieron fraude, y particularmente el fraude en las sociedades, vieron un poco los antecedentes de este 124. ¿Lo mencionaron en algo? Sí. Sí, en Código de fraude. Comercio. Sí, sí, 286, el Código de Comercio. El Código de Comercio, el 286. Bueno, entonces ni Sí. siquiera lo repaso. Es importante tenerlo en cuenta en cuanto a cómo fue desarrollándose este artículo hasta llegar al 124. Es decir, este abandono de la dupla administrativista y capitalista que tenía el viejo 286, a pasar a estos dos elementos, sí, está bien, digo, elementos que deben darse uno o el otro, en realidad, no en forma conjunta, para que nosotros consideremos que a la sociedad esa, constituida en el extranjero, le vamos a aplicar el derecho argentino. Todo el derecho argentino, ya sea para su conformación, inscripción, reforma y demás. Hay dos conceptos entonces a tener en cuenta acá. Principal objeto y sede social, ¿no? Principal objeto y sede social. En particular, con respecto a estos dos conceptos, Hobbes lo que dice, y con buen tino, gran parte de la doctrina, dice, más que principal objeto, único objeto, preferimos hablar. ¿Y por qué único objeto? Bueno, porque hay sociedades con estructura diversa, entonces determinar si el principal objeto se está cumpliendo en la Argentina o en otros países se puede volver un tanto complejo, ¿no? Yo no voy a entrar en esta discusión, la dejo para que la lean ustedes.
lo pueden leer tranquilamente. Si el 124, la naturaleza jurídica, el 124 es una norma de policía, una norma antifraude. Hoff lo que dice, finalmente dice al respecto, discutamos menos derecho formal y más derecho material, y veamos en qué circunstancias estamos utilizando esta norma y veamos de qué manera la podemos utilizar, si como una norma de policía, es decir, qué características tienen las normas de policía. Son de Aplicación inmediata, no se tiene en cuenta el derecho al que manda la ley directa, La y no autonomía requiere voluntad ni no prueba rige. y puede ser de oficio. Claro, bien. Esas son las características de la norma de policía. Con lo cual, si el 124 es una norma de policía, como una parte de la doctrina así lo entiende, y hay algunos antecedentes de congresos que así lo plantean, lo que está diciendo básicamente es que no importa la voluntad de los socios cuando decidieron incorporar esa sociedad en un derecho extranjero, lo que importa es que su principal objeto se está cumpliendo en nuestro país, por lo tanto dejamos de lado la autonomía de la voluntad, hacemos aplicación de nuestra normativa directamente, y porque se trata del 124 de una norma inderogable, ¿no? Y de aplicación inmediata. Si es una norma antifraude, en realidad lo que hace es prevenir fraude, si bien no lo menciona, pero insisto con esto, con que habrá que ver en las circunstancias que se den, cuando se aplica, por ejemplo, el 124 en Compañía General de Negocios, que es el fallo que vamos a ver ahora, se hace como aplicación de una norma antifraude, para evitar el fraude que en este caso la compañía comete con respecto a los terceros, con respecto a los acreedores que luego van a terminar pidiendo la quiebra. Les decía, bueno, hay dos conceptos a tener en cuenta: es sede social u objeto principal. El concepto de sede puede surgir del artículo 3 del Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo del 40, que dice: domicilio comercial es el lugar en donde el comerciante o la sociedad comercial tienen el asiento principal de sus negocios. Si constituyen, sin embargo, en otros u otros estados, establecimientos, sucursales o agencias, se consideran domiciliados en el lugar en donde funcionen y sujetos a la jurisdicción de las autoridades locales en lo concerniente a las operaciones que allí se practiquen. No confundamos, lo dice bien Hoff, el tema de domicilio estatutario, del domicilio comercial. Ustedes saben que el domicilio que muchas veces figura en el estatuto no es donde funciona la sociedad. Ayer algo mencionamos muy por arriba al respecto, porque si no, cada vez que modificamos el domicilio comercial vamos a tener que hacer una reforma estatutaria, y esta no es la idea. Entonces, a los efectos de sede social que utiliza el 124 es donde tiene el asiento principal de sus negocios. Se complementa este artículo, podemos completar con el 152 del Código Civil y Comercial, que dice: domicilio y sede social. El domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos, solo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración. Esto tiene que ver también con el 153, también con el tema de las notificaciones y demás. Entonces, rige el artículo 3 del Tratado de Montevideo de Derecho Comercial del 40. Y con respecto a objeto principal, les decía que cierta parte de la doctrina, yo concuerdo, habla de único objeto y no de principal objeto. ¿Por qué? Insisto con esto, es difícil a veces determinar en sociedades de estructura económica compleja dónde se está cumpliendo ese principal objeto. Siempre en estas situaciones, siempre en estas situaciones va a ser una circunstancia de hecho y en la que las partes prueben en el juicio, ¿no?
tiene que ver con esa situación. Bien, les decía, Compañía General de Negocios es el fallo que nos ocupa. Les dejo para ustedes que lean o que rememoren el tema del 286 y demás, que la pregunta de examen puede ser muy sencilla. ¿De dónde viene el 124? ¿Me contás los antecedentes? Nada más que eso, no mucho más. Pero prometo que no se va a ir nadie a su casa si no lo sabe. Puede ser una pregunta más que nada para colorear la nota. Bien, les decía, Compañía General de Negocios, ¿de qué se trataba? Rápidamente. Sociedad incorporada en el Uruguay, sociedad offshore, una SAFI. Ustedes saben que las sociedades, las SAFI uruguayas, eran, porque ya ahora, de hecho, Uruguay también las desechó, eran sociedades que se constituían en ese país, pero que no podían funcionar en ese país. Bueno, ¿y dónde funcionaba? Bueno, funcionaba en un local del banco, de la Compañía General de Negocios en Banco Comercial en Capital Federal. ¿Qué hacían? Bueno, captaban inversiones de ahorristas y las sacaban del país. Obviamente, cuando tuvieron que devolver la plata, no pudieron hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, los acreedores empezaron a demandar, no devolvió la plata a tiempo y se pidió la quiebra. ¿No? Se pidió la quiebra de esta sociedad. El proceso es un proceso de quiebras, ¿no? Entonces, en ese proceso de quiebra, lo primero que se va a plantear es la jurisdicción argentina, porque ese proceso de quiebra se plantea ante los tribunales argentinos. Primera y segunda instancia van a decir que como el domicilio de esta sociedad no es en la Argentina, los jueces nacionales son incompetentes, que la competencia es del Uruguay. Esto se apela, llega a la Corte, lo que nosotros estudiamos es un fallo de la Corte. Si ustedes lo leen, a mí me interesa 2 o 3 puntos de este fallo. Primero, saber de qué se trata. Segundo, saber de qué se trata, de que el pedido de quiebre, cómo se resuelve en primera y segunda instancia, y qué es lo que se apela, ¿no? Si ustedes leen el libro, van a advertir que les relata todo el fallo, todos los considerandos y cómo se resuelve, y que luego lo que hace Hoff, que está buenísimo para ustedes, es un resumen. Es un resumen punto por punto de los puntos trascendentes del fallo. Entonces, cuando habla de los puntos trascendentes del fallo, primero les va a decir cuál es el derecho aplicable, ¿no? Ustedes lo tendrían que estudiar así. Yo creo que sería lo mejor, lo más fácil, pero obviamente pueden sabérselo todo el fallo, pero me parece que Hoff en esta les tira una soga. Primero el derecho aplicable a la jurisdicción internacional, y se acude a los tratados del 89 y del 40, particularmente artículos 35 y 40 respectivamente. Dice el 35, son jueces competentes para conocer de los juicios de quiebra los del domicilio comercial del fallido, aun cuando la persona declarada en quiebra practique accidentalmente actos de comercio en otra nación o mantenga en ella agencias o sucursales que obren por cuenta y responsabilidad de la casa principal. El 40 del 40, valga la redundancia, son jueces competentes para declarar la quiebra los del domicilio del comerciante de la sociedad mercantil, aun cuando practiquen accidentalmente actos de comercio en otros u otros estados, o tengan en alguno de ellos agencias sucursales u obren por cuenta o responsabilidad de los tratados. Obren por cuenta y responsabilidad del establecimiento principal. En ambos tratados se fija como domicilio comercial es el lugar donde el comerciante o la sociedad comercial tienen el asiento principal de sus negocios y constituyen, sin embargo, en otro u otros estados, establecimientos, sucursales o agencias, bueno, lo que leímos hoy. Entonces, en tales condiciones,
se entiende que el domicilio comercial de esta sociedad, de Compañía General de Negocios, es en Buenos Aires. Por lo tanto, son competentes los jueces de Capital Federal. ¿Está claro? Bien. Por otra parte, ¿cuál es el contacto atributivo bueno, es lo que decía, el contacto atributivo de jurisdicción? ¿Cuál es el domicilio comercial? Menciona que los artículos que rigen son el 118 y 124 de la Ley de Sociedades. Es importante también el artículo 4 y 2 de la Ley de Concursos y Quiebras, que da la calidad de acreedor local o la existencia de bienes en el país, como también contactos de jurisdicción. El examen de tales requisitos no puede efectuarse sin atender al régimen legal bajo el que opera la sociedad, a su actividad o a la modalidad en la que desarrolla, o a las probanzas o grances en las causas sobre tales aspectos. Esto es importante porque hay un juicio penal que rodea esta causa, que es parte de la prueba que se incorpora al proceso de quiebra, donde se determina cómo operaba esta sociedad, una verdadera estafa para los acreedores. Y finalmente, hay dos cuestiones que, bien dice Hoff, que no menciona la Corte, pero que sí menciona el procurador. El procurador cuando hace el dictamen, que también es acompañado por parte de los acreedores, y que tiene que ver con algunos artículos de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, y CIDIP 2 también sobre conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles. Particularmente el artículo 6 no se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado. Esto lo vieron en la primera parte, seguramente, cuando leyeron fraude y orden público. Y la CIDIP 2, el artículo 4, dice: para el ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en el objeto social de las sociedades mercantiles, éstas quedarán sujetas a la ley del Estado donde los realizaren. La misma ley se aplicará al control que una sociedad mercantil que ejerza comercio en el Estado obtenga sobre una sociedad constituida en otro Estado. Y el artículo 6, las sociedades mercantiles, de la misma CIDIP, las sociedades mercantiles constituidas en un Estado para el ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en su objeto social, quedarán sujetas a los órganos jurisdiccionales del Estado donde los realicen. También este podría ser un contacto atributivo de jurisdicción. ¿Está claro? Entonces, para resumir, Compañía General de Negocios. En Compañía General de Negocios se aplica el 124, pero se aplica porque lo que se está pidiendo es la quiebra. Se pide una quiebra, primera y segunda instancia se declaran incompetentes, la Corte dice: no, somos competentes. ¿Por qué somos competentes? Por aplicación de los artículos 35 y 40 de los tratados del 89 y 40 respectivamente, y el artículo 3 de ese mismo tratado que determina cuál es el domicilio comercial. Y lo que dice Hoff es: nos perdimos una oportunidad también, o la Corte se perdió la oportunidad también de mencionar estas CIDIP, que también hubiesen sido contacto atributivo de jurisdicción. Como son competentes nuestros tribunales, y como en realidad el principal objeto de esta sociedad es en la República Argentina, incluso podríamos considerar que la sede social de la sociedad, teniendo en cuenta esta calificación de domicilio comercial, es en la Argentina, es decir, no vamos a tener en cuenta el domicilio estatutario que tiene Compañía General de Negocios, también le vamos a aplicar toda la legislación argentina, es decir, la ley aplicable también va a ser la legislación argentina, por aplicación del 124. ¿Está claro? Una consulta. ¿Sí? Yo quería saber si puedes repetir los artículos de la CIDIP 2. 4 de la CIDIP 2. Sí, el 4, el 2, el 4 y el 6. El 4 y el Pero 6. son dos CIDIP distintas. Sí, Hoff son dos nombra, CIDIP distintas. Está la CIDIP sobre la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, artículo 6, y CIDIP 2 sobre conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles, es el 4 y el 6. O sea que entonces tenemos el 6
de normas generales de la CIVIP 2 y 4 y 6 del conflicto de leyes. Bárbaro. Eso es lo que invoca el procurador, pero que no se tomó en cuenta. El procurador que no los mencionó, por lo menos. Resolvió con lo que ya tenía, con los tratados. Resolvió con los tratados de Montevideo y el 118 y el 124. Listo. El artículo 4, sí, el artículo 4 de la ley de quiebras. Yo no tengo ese que vos leíste. ¿Es uno que se fue modificado? Yo no lo tengo, sí, obviamente que fue modificado ese artículo. Ah, porque no lo encontré y claro, el nuevo artículo 4 como que no me encajaba en este fallo. No, porque, claro, porque el fallo tiene ya sus años y pensemos, como decía siempre el doctor Garauzo, las leyes de quiebra se reforman de acuerdo a las crisis económicas que tiene este país. Desde Compañía General de Negocios a esta parte hemos tenido por lo menos 2 crisis y por lo menos 2 reformas a esta ley. Después te paso el número en cuál, ¿dónde habría quedado? Lo busco, lo debo tener por algún lado. Vale. Bien. Bueno, a ver, yo les decía que había otro tipo de actuación, que es la del 123, que a veces puede confundirse con la del 124, que habrá que ver las circunstancias del caso. ¿Qué dice el 123? Constitución de sociedades. Para constituir sociedad en la República deberán previamente acreditar ante el juez del registro que se han constituido de acuerdo a las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales, en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones en su caso. Fíjense, dice, para constituir sociedad en la República. Es decir, ¿a quién le está hablando? Bueno, le está hablando a sociedades extranjeras que constituyen una sociedad en la República. Dice, para constituir sociedad en la República deberán previamente acreditar ante el juez del registro que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social, reformas y demás documentación habilitante, así como la respectiva a sus representantes legales en el Registro Público de Comercio y en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones, si correspondiera. Claro, no es que actúan, están constituidas en extranjero, perdón, sería la diferencia que las otras están constituidas en extranjero y actúan en la Argentina, y acá es una sociedad extranjera que se constituye como sociedad en la Argentina. No. ¿Serían 2 sociedades vinculadas? No, no necesariamente. Bueno, a ver, comprende 2 casos, en realidad, más que uno. Comprende el caso de que una sociedad extranjera venga y constituya una sociedad en la Argentina. Ese es sencillo. Entonces, hay 3 requisitos. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? Primero vamos a decir los 2 casos. Uno es ese caso, digo, que viene y constituye. Y otro es que viene y que compra una sociedad ya constituida o adquiere acciones de una sociedad ya constituida en la Argentina. Para cualquiera de estos 2 casos, se requieren 3 requisitos que son los que menciona este artículo. El primero, acreditar que se han constituido de acuerdo a las leyes de su país respectivo, ¿no? que están bien constituidas. Segundo, ¿cómo va a acreditar? Bueno, seguramente tendrá algún certificado expedido por el registro de su país que diga que están conforme, que la sociedad tal tiene tal matrícula, bueno, dirá algún certificado que acredite la inscripción. Primer punto. Segundo punto. Además tienen que inscribir su contrato social. ¿Cuál contrato social? Con el que se constituyeron originalmente. Inscribir su contrato social, sus modificaciones, en nuestro registro o en el registro a la jurisdicción que corresponda, ¿no? Y finalmente inscribir la documentación habilitante relativa a los representantes legales. Entonces tiene que, ya sea o para constituir o para adquirir, si bien el artículo habla de constitución, también se entiende que puede adquirir, en cualquiera de los dos casos, la sociedad tiene que dar cumplimiento a estos 3 requisitos.
se tratan de situaciones de participación societaria muchas veces, de sociedades controlantes a controladas, donde obviamente la controlante es la que crea o la que adquiere parte del paquete accionario de la otra sociedad, y para cualquiera de estas cosas, estas acciones que esta sociedad va a realizar, se le exigen estos 3 requisitos. En Hoff hay una serie de fallos que figuran, que son muy sencillos, fíjense que no tienen más de un párrafo, párrafo y medio. Parker Hannefin, Scania, Maquis Argentina, Hierro Patagónico. Finalmente creo que está tratado el caso Grit-Brands, que es un poquito más largo. A ver, en todos estos fallos, se los resumo rápidamente, en todos estos fallos lo que se discute es si esta sociedad cumplió con los requisitos del 123 o no cumplió. Y si no cumplió, si se le da reconocimiento o no se le da reconocimiento. Y también se discute, sobre todo en el último, en Grit-Brands, es si es un caso del 124 o es un caso del 123. En este último que yo les menciono, se trata de la adquisición del paquete accionario de una compañía conocida por nosotros, Habana. Entonces, lo que se discute es, si es 124, le tengo que aplicar toda la legislación argentina. Si es 123, solamente le exijo a esta sociedad el cumplimiento de estos requisitos y el pleno ejercicio, y le hago el pleno reconocimiento de su ejercicio. En el caso esto, y por eso yo les decía que a veces es mejor hablar de único objeto, esto no era inocente cuando se los decía, que principal objeto. En este caso, esta sociedad que adquiere el 99% del paquete accionario de Habana, tenía múltiples negocios de similares características en un montón de lugares del mundo. Por lo tanto, considerar que esta sociedad cumplía su principal objeto en la República Argentina era un poco absurdo. Era un poco absurdo. Entonces, por eso insisto con esto. A veces es mejor hablar de único objeto. Y digo a veces porque son las circunstancias de hecho, de acuerdo a qué tipo de sociedad, la complejidad de su estructura económica, el tipo de negocios, por ejemplo, que puede estar haciendo en la Argentina con los que pueden estar haciendo en el Uruguay o en Brasil o en cualquier lugar del mundo. Por ahí la entidad de los negocios que realizan en nuestro país son de tal peso que los otros son insignificantes. Entonces, si bien no es el único objeto, podríamos decir que es su principal objeto. ¿Se entiende? Entonces en vez de cumplir con el 123, tendría que cumplir con el requisito del 11. En realidad, con todo, más que, sí, no es solamente del 11, no es solamente del 11. Entonces aplicarlo es de la aplicación de toda la legislación argentina. Claro. ¿Entendés? Cuando nosotros hablamos que consideramos que la sociedad es nacional por considerar que su principal objeto se está desarrollando en nuestro país, le estamos aplicando toda la legislación argentina. En el caso, por ejemplo, que vimos Compañía General de Negocios, no solamente le estamos diciendo que son competentes nuestros jueces, sino que también le vamos a aplicar nuestra ley de quiebra. ¿Se entiende? Claro, ahí estaríamos aplicando nuestra legislación. ¿Entendés? Entonces, porque es el 124, que recién estoy dándome cuenta que no lo leímos, lo vamos a leer rápidamente. A ver si ¿lo tiene alguien por ahí como para leerlo rápido? ¿Tiene alguien rápido? Acá yo lo leo yo. La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada, fíjense, como sociedad local a los efectos de cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento. Es decir, le aplico toda la legislación argentina, no solamente constitución y reforma, sino contralor de funcionamiento.
por lo tanto hasta su extinción. Recuerden que ayer mencioné el caso Harrows, que decían los jueces londinenses, lo que decían en Harrows es, sí, nosotros podemos decretar la disolución de la sociedad. Ahora, esa sociedad tiene todos sus bienes, su principal objeto, su sede social, está en Buenos Aires, con lo cual, cuando intentemos hacer la ejecución de esta sentencia, los jueces argentinos pueden agarrar y decir, no, nosotros tenemos una norma, más que antifraude, ahí funcionaría como una norma de policía, que es inderogable, que es no, las partes no pueden disponer, y por lo tanto vamos a aplicar nuestras normas sobre disolución, no las normas londinenses. ¿Se entiende? Fíjense, esto es parte de la diferencia que tenemos con el 118, tercer párrafo, ejercicio habitual, que ayer un poco lo confundíamos, o por ello no era del todo claro al respecto. Pero bueno, entonces, resumiendo o haciendo, sí, redondeando el tema. Tipo de actuación que una sociedad extranjera puede hacer en nuestro país. Acto aislado, ejercicio habitual, principal objeto o sede social en nuestra República Argentina. El cuarto caso, si se quiere, el cuarto, es el caso de adquisición o constitución. Esa adquisición o constitución podría ser asimilable a un ejercicio habitual de esa sociedad, porque en definitiva, digo, si comprar una propiedad inmueble es de ejercicio habitual, ni hablar constituir una sociedad o adquirir un paquete accionario, ¿no? Ahora bien, los requisitos no son los del 118, tercer párrafo, los requisitos son los del 123. ¿Se entiende? Los requisitos para este caso son, digo, podríamos asimilarlo al ejercicio habitual, pero los requisitos los fija el 123 y no el 118, tercer párrafo. Esto de sociedades llaman de... Ajá, lo de adquisición, discúlpame, no te entendí. Lo de adquisición o constitución, si lo asimilamos al ejercicio habitual, ¿aplicaríamos el 123? No, primero, adquisición o constitución de sociedad se aplica al 123. Ahora, sí. Lo que yo estoy diciendo es que esa adquisición o esa constitución no deja de ser un ejercicio habitual, podría ser asimilable a un ejercicio habitual. No necesariamente eso es principal objeto, que es lo que se resuelve en este último fallo que yo vi, el de Habana, que mencioné, que es el de Habana. Ahora bien, por más que podamos considerar que eso se trata de un ejercicio habitual, no le vamos a aplicar los del 118, tercer párrafo, le vamos a aplicar bien. Ahora te entendí. Los del 123. Puede ser que el 118 puede ser que el 118 sea sucursal y el 123 una filial que tiene personalidad jurídica. No tiene que ver con eso. No necesariamente. Porque ¿cómo diferencias uno u otro? ¿Qué pauta cuando vos constituís una sociedad? No, porque estás constituyendo una sociedad nueva. O estás adquiriendo. Claro, estás constituyendo una sociedad. Viene Coca-Cola Internacional y acá en la Argentina adquiere el 90% de Manaus. Pero en el 118, en el 118.3 también puedo hacer una sociedad en Argentina sin, como si fuese en fraude, haciendo ejercicio. No lo contempla, no. Pero el 118 tercero no contempla el caso de constitución o adquisición de paquetes accionarios. Contempla el ejercicio habitual, es decir, viene Coca-Cola y le vende cocas a Carrefour, a Toledo. ¿Pero por intermedio y además, de qué figura? Parte de su giro. ¿Por intermedio de qué figura figura que establezca? No, con la figura que establezca, con una agencia, con una sucursal, con una filial, con la figura que establezca, pero no con una sociedad nueva. Con una filial también que tiene personal. No, dice que la filial tiene personalidad jurídica independiente. Sí, la filial tiene ahí podría ser, la filial sí, la filial podría ir como una figura. Ay, te perdí, te estaba mirando acá un costadito y ahora no sé dónde quedaste. Bueno, pero estás por ahí. Acá estás, Eva.
Evangelina sos, ¿no? Sí, Evangelina. Sí, podría ser lo de la filial, sí, se constituye como sociedad, digo, ¿no? Como si la constituimos como sociedad. Bien. Bueno, a ver, nada más. Hoy es la última clase conmigo, así que ya no nos vamos a ver hasta el parcial, que es ¿cuándo? Todavía no sabe, allá le iba a hablar con... No sabemos la fecha. Con la facultad para verlas disponibles. Será la última semana. Una pregunta, ¿los fallos de ayer los puedes repetir para saber bien cuáles son? Eran los de Atilio. Y ayer vi el Atillo. Barcelona. El Atillo, y Barcelona y ninguno más, creo. Ah, sí, mencioné Frinet. Está todo, eso está en Hof. Digo, es bastante y este sencillo. Sería el de compañía, ¿no? Sí, el de compañía. ¿Saben lo que es leer Sociedades de Goldsmith? Es terrible. Hay que leer Sociedades de Goldsmith. No, te agradezco. No, Tomás. Ya que no te vamos a ver, te hago una última pregunta. No. Hacé de cuenta que no dijiste nada, Tomás, por favor. ¿La filial puede ser en el 118 también? Sí, podríamos entrar. Porque yo cuando lo habría que ver cómo la constituyó. Claro, yo cuando lo estudié lo diferencié. Bueno, sucursal y agencia van para el 118, filial van para el 123. Y vos ahora me lo modificaste, por eso te pregunto. Lo que pasa que no, lo que pasa que la filial, en la medida que vos constituyas una sociedad, si esa filial termina siendo una sociedad, la que sea, pero que puede ser una filial, que habrá que ver cómo está. Independiente, para mí había que constituir una sociedad cuando hacías una filial. Bueno, por eso digo, si haces una filial si no constituís una sociedad. No, es que sí, seguramente tengas que constituir. Entonces vamos a meterlo en el 123. Más que en el 118. Gracias. No te jodo más. Bien. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Rocío. Sí. Rocío, ¿estás preguntando? Sí. Sí, buenas tardes. Respecto al domicilio, estábamos diciendo que el domicilio de las sedes sociales a tenor de la jurisdicción, pero entonces el domicilio estatutario, ¿qué función cumpliría? Para estos casos, nada. Ajá. Para estos casos, para el caso del 124, no cumpliría una función trascendente. Porque aplicamos esto del artículo 3 del Tratado de Montevideo. ¿Y para qué casos sí? Y para otros temas societarios, qué sé yo. Las notificaciones. Las notificaciones y ese tipo de cuestiones. Que incluso yo te diría que hasta las notificaciones deberían ir a la sede donde funcione. Es decir, no creo que haya ningún juez que no me dé por inválida una notificación que yo haga donde funciona la sociedad y no donde tenga el domicilio. Una pregunta. Pero bueno. Sí. ¿Hay que estudiar de Goldsmith? Sí, si querés. Sí. No, algo en lo que es la segunda parte, porque no compré nada de... No sé qué dieron. No sé qué dieron. No sé qué dieron mis compañeros. La realidad, a ver, hasta ahora venía pasando en todos los temas nada más. Miren, a ver, la realidad es que para la primera parte Goldsmith está muy bien, ¿no? Para la segunda parte está muy desactualizado. Piensen que que todavía habla de la ley de divorcio y los casos son todos esos. Está muy desactualizado. La última edición de Goldsmith tiene por lo menos 15 años y Goldsmith falleció en los 80. Es decir, son reediciones en realidad. Así que no, para la segunda parte yo creo que no. Sirve para la teoría, sirve para la doctrina, pero faltándole 20 días para los parciales o menos, yo no lo aconsejaría. Salvo que yo les mencione o alguno de mis compañeros les mencione algún tema en particular, yo seguiría estudiando por los apuntes que le hemos ido dando. Así que bueno. Espero que les vaya bien a todos. Sí. ¿Quién preguntó ahora? No, Ariel. Houston. Ariel, te tengo como Lilian. Sí, porque no tengo mi computadora. Tu pareja. Sí. Bueno, no hay problema. Usted cuando se refirió a la compra de acciones, que comprar un paquete accionario significaba un ejercicio habitual. ¿Se tiene en cuenta la cantidad de acciones? Por ejemplo, si compra el 1% o el 51% para tener la mayoría,
puede tenerse que si compra te vuelvo a repetir, no, te vuelvo a repetir, digo, muchos de estos casos se resuelven con las circunstancias. Habrá que ver. La realidad es que el artículo no discrimina. No te dice que estás medio embarazado o embarazado del todo. Entonces no te dice si es una o te dice... Es más, el artículo te habla para constituir sociedad. La doctrina entiende que se trata también de los casos de adquisición de paquetes accionarios. Entonces, nada, englobamos a los dos. Bien, gracias. Así que bueno. Bueno, nada, nos vamos a ver en el parcial de acá a 10, 15 días. Lean. 20 días más o menos. Sí, menos, sí, no sabemos. El mes que viene. Una macana, bueno, las clases... dijeron que iba a ser. Bueno, cuando sea. Sí, bueno, la fecha no está. La realidad es que es una macana conocernos así y seguramente a muchos los veré en los próximos meses en tribunales o en algún lugar. No se olviden nunca que han transcurrido por la facultad, por esta facultad que honra la educación pública, que es un sacrificio tanto para ustedes como para nosotros y para la institución sostener esta virtualidad. Lo hacemos de la mejor manera posible. La verdad que yo soy un bruto informático, tengo por ahí a mi nena de 9 años, de 10 años, que me enseña a utilizar el pizarrón del Zoom. Pero bueno, me parece que darle valor y poner en valor lo que ustedes están haciendo, sobre todo el sacrificio que están haciendo, digo, son clases donde nosotros nos metemos en sus casas, en sus familias. Yo veo por ahí amigos o familiares que andan recorriendo la casa y ayer a las 8 y pico terminamos 9 y media y teníamos que cenar y demás. Bueno, es un gran sacrificio y esto pone en valor lo que es la educación pública, de lo que vale para cada uno de ustedes y lo que trasciende en sus vidas. La facultad, hoy por hoy, ustedes están cerrando un ciclo, lo van a cerrar de acá a 10, 15 días, de acá a 2 meses o a fin de año, pero es decir, es muy raro que alguno de ustedes no termine siendo abogados en los próximos meses, con lo cual eso solo es un montón. Pero no se olviden de la facultad, porque van a ser graduados, con lo cual van a volver a la facultad, van a volver como docentes, van a volver como estudiantes de posgrado, de doctorados, van a volver aunque sea a elegir autoridades. Nunca olviden ese vínculo con la facultad. Me parece que la hacemos grande entre todos, la hacen grande ustedes como alumnos, los docentes y obviamente los graduados. Espero que cuando ejerzan lo hagan con mucha responsabilidad social. Yo aspiro a eso. El título de abogado no es solamente ir a buscar dinero. Yo creo que, obviamente, que uno busca un trabajo para poder vivir y sobrevivir, ¿no? Pero no es lo más importante. Nosotros tenemos mucha responsabilidad, abogamos por vulnerables, por personas que nos necesitan, peleamos por un ideal de justicia, y eso nos da una gran responsabilidad a cada uno de nosotros y de ustedes. A nosotros como docentes, a ustedes como docentes y formadores, y a ustedes obviamente como trabajadores del derecho, ¿no? Porque en definitiva van a hacer eso. Así que bueno, espero que no se olviden de la Facu. Seguramente no se van a olvidar, creo que es de las etapas más lindas. Es una macana el último año haber cursado así. Es decir, sí, es eso horrible, es lo que el huevo virtual. Bueno, por lo menos vayan ahí a la plaza frente a la Facu y ensúciense mucho. Las notas es horrible leerlas por mail, pero bueno, es lo que hay. Busquen alguna manera, aunque sea de juntarse con los más queridos, con los más cercanos, con los que lo bancaron durante estos 4 o 5 años de facultad, por lo menos para un brindis. Así que nada, los voy a extrañar. Esto es muy lindo, ahora no se enojen dentro de 20 días cuando digan, no, volver al recuperatorio, o perdiste la materia. No es personal la situación. Vamos a poner el video. No es personal. Vamos a ponerte el video. Así que bueno, muchos éxitos. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias por esperar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias por todo.